Y el tema de esta mañana se titula A la puerta de un milagro. Diga conmigo, estoy a la puerta de un milagro. Juan capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos días yacía una multitud de enfermos y ciegos y cojos, paralíticos. Era un hospital, era el Bentao, lo que había ahí, que esperaban el movimiento del agua, del estanque de Betesda, un lugar que se llamaba Betesda. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, diga conmigo, de tiempo en tiempo, al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Wow, 38 años. Parece mentira, pero es verdad. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy desciende alguien más rápido que yo, antes que yo, y se mete. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Diga conmigo verbalmente, levántate, toma tu lecho y anda. Yo me explico, y mientras leía este pasaje me preguntaba, ¿será que el hombre tenía fe? Claro que tenía fe. Tenía fe en Jesús, tenía fe en Dios, tenía fe antes de conocer a Jesús, él tenía fe en algo. Como muchas veces nosotros los cristianos venimos a la iglesia y cuando no tenemos revelación de Dios, sabemos que algo puede pasar en nuestra vida, pero no sabemos exactamente qué es lo que puede suceder. Hay personas aquí en esta mañana que dicen, bueno, voy a la iglesia a ver si algo Dios hace en mi vida. Voy a este lugar a ver si algo me pasa o algo Dios hace a través de mí. Pero muchas veces el milagro en nuestra vida no empieza cuando pedimos que Dios cambie algo en nosotros. El milagro en nuestra vida comienza cuando comenzamos a entender que si las personas que están alrededor de nosotros cambian, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. Entonces nos gusta, nos apasiona, nos enternece hacer oraciones así. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi mala suegra, cambia a mi primo, cambia a mis hijos. Entonces lo hacemos muy espiritual, lo hablamos muy espiritual. Señor, yo quiero que tú cambies a mi esposo. Mira, Señor, qué tremendo es, qué mujeriego es, qué alcohólico es, qué adúltero. Cámbialo, Señor. Y no quiere decir que tu esposo no tenga problemas, ni que tu esposa no los tenga tampoco. Pero la señal de cuando Dios nos quiere entrar a un milagro, lo primero que Dios trata con nosotros antes de hacer el milagro es con nosotros. Entonces yo quiero a ustedes enseñarles en esta mañana que antes de que Dios haga algo en tu vida, primero te cambia a ti. Algunos amén nada más, algunos no les gustó, algunos que hubiera querido decirle, mira el cabezón que tienes al lado, Señor, cámbialo. Pero yo quiero decirte, cuando Dios va a hacer algo, nos encanta la idea de que Dios cambie a la gente que tiene a nuestro alrededor. Pero Dios lo primero que quiere hacer es cambiarnos a nosotros. Porque cuando nosotros no somos cambiados, es como cuando tratamos de agarrar agua en un colador. Estamos tratando de agarrar agua, pero el agua se nos va por los hoyos del colador. Y así mismo son las bendiciones que Dios quiere hacer. Cuando tú le pides a Dios que haga un milagro en tu vida, pero Dios no te cambia a ti primero para ese milagro, lo que significa es que no estamos capacitados para sostener el milagro que Dios quiere hacer. Una vez conocí a un matrimonio y él era un adúltero, un borracho y una persona totalmente depravada. La esposa oraba por él todos los días. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi marido, cámbialo, Señor. Yo reprendo el espíritu del alcoholismo, reprendo. Y un día el marido entra por la iglesia, Dios lo cambia, comienza a servir, comienza a conectarse en la iglesia. El hombre se hace un adicto a Jesucristo, deja el alcohol, deja la droga, deja las mujeres. Y ahora la mujer le dice, oye, me parece que estás demasiado tiempo en la iglesia, estás haciendo demasiadas cosas para Dios. Y yo un día le dije, pero ¿cómo tú lo quieres ver? ¿Adúltero y borracho como era antes? ¿O lo quieres ver ahora apasionado por Cristo? Entonces esa mujer rompió el proceso de la vida de ese hombre
porque ella no estaba capacitada ni tenía la capacidad para sostener el milagro que Dios había hecho en su familia. Dios había cambiado al hombre, pero ahora le molestaba porque el hombre estaba sirviendo al Señor. Ya no era adicto a la cocaína, ahora era alguien que estaba sirviendo al Señor. Entonces, cuando nosotros no estamos capacitados para sostener un milagro, el milagro se nos escapa. Muchas veces le estamos pidiendo al Señor: Señor, dame bendición financiera. Y el Señor dice: primero te voy a cambiar a ti. Muchas veces estamos pidiéndole al Señor: Señor, cambia a mis hijos. Y el Señor te dice: primero voy a tratar contigo para que puedas sostener la bendición que quiero darle a tus hijos y a tu casa. ¿Alguien me entiende en esta mañana lo que estoy diciendo? Cuando tú y yo oramos: Señor, dame un mejor trabajo, cambia mi estatus, cambia mi estilo de vida, muchas veces no te das cuenta que Dios está usando ese estatus, ese estilo de vida, ese caos, esa crisis para cambiarte a ti. Y yo le digo a la gente que está en pruebas, en batallas, luchas, le dije: ¿quieres salir rápido de ellas? A ver, yo quiero ver las personas que están aquí en esta mañana, que quieren salir rápido de una crisis o a una situación que dicen: no sé cómo salir, le he pedido a Dios, he orado, he ayunado. Levante sus manos, a ver. Tengo la solución para usted en esta mañana. Lo primero que usted tiene que hacer es decirle: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué me quieres enseñar en este momento de crisis? Estoy abierto a que me enseñes. Estoy abierto a recibir lo que tú me quieres dar. Porque cuando usted ora así, entonces Dios comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Y cuando usted aprende la lección en los malos tiempos, entonces Dios acelera esos malos tiempos y te capacita para entrar a los nuevos tiempos, pero con un corazón transformado. Alguien puede decir amén. ¿Se da cuenta cómo Dios trabaja? Por eso hay muchas cosas detenidas en nuestra vida. Y el problema de este hombre, del paralítico, no era su enfermedad. El problema del paralítico del estanque de Betesda era su mentalidad. La mentalidad de este hombre, ni siquiera él tenía falta de fe. Porque dice que este hombre estaba ahí esperando que algo pasara a la orilla del estanque. Él sabía, él creía que el ángel bajaría y movería el agua. Pero ¿tenía fe o no tenía fe? Ayúdame a predicar en esta mañana. Tenía fe. Y mientras yo preparaba esto, Dios me decía: así hay mucha gente en la iglesia. Hay muchos paralíticos en la iglesia. Gente que tiene fe, gente que ora, gente que le cree a Dios, gente que está esperando, pero necesitan encontrar la solución para caminar en su milagro. Este hombre había adoptado una mentalidad de víctima en su situación. Yo me imagino que haya tenido tiempos en que tal vez su esposa lo abandonó, sus hijos se olvidaron de él al verlo paralítico. Cuando uno está enfermo, uno comienza a ver la gente que te quiere y la gente que no te quiere. Y realmente lo que vio ese hombre comenzó a experimentar la ruda y la cruda realidad de la vida en los tiempos del caos. Y en ese tiempo su corazón se amargó. En ese tiempo su corazón comenzó a llenarse de experiencias del pasado que no le permitieron entrar en la temporada del presente. Y Jesús se le presenta y le pregunta: ¿quieres ser sano? Bueno, a mí se me acercaría Jesús y me diría: ¿tú quieres que yo haga esto por ti, aquello? Yo le diría: claro, Señor, hágalo. Pero me doy cuenta que cuando Jesús se le acerca a este hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Mire la respuesta de este hombre. Este hombre le dijo: Señor, llevo aquí mucho tiempo, estoy paralítico, nadie se acuerda de mí. Cuando se mueve el agua, yo soy el último en enterarme, porque hay uno más rápido que yo que se mete en el agua y ese es el que tiene el milagro. El hombre no responde diciendo: Señor, claro que sí. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Pero él comienza a ponerle excusas a Jesús. Comienza a decirle: Señor, tú sabes que yo soy el más lento. Estoy hablándole a personas acá que dicen: tal vez tú has sido el más lento de la familia. Tú has sido la oveja negra de tu familia, porque hasta colores le ponemos a la gente que anda mal. Y muchas veces esas experiencias las tomamos como nuestra bandera para justificarnos ante Dios. Porque hay veces que usted y yo tenemos fe. Una de las cosas que yo aprendí es que la palabra del Señor dice que Él nos da a todos una medida de fe.
Pero cuando yo leía esta palabra, yo pensaba que cuando la Biblia decía que Dios nos dio a todos una medida de fe, Dios le daba a Ernesto le daba un 20% de fe, pero aquí a mi hermano le daba un 40%. Y a Rocío le daba un 60% de fe, según la capacidad. Pero la palabra del Señor no me enseña eso, porque si no Dios fuera un Dios ilegítimo y un Dios que hace acepción de personas. Cuando la Biblia habla, dice que Él nos da una medida de fe a todos. Es que Dios, cuando nosotros venimos a Él, Él pone en nosotros una medida de fe que es la misma medida que nos pone a todos. ¿Está conmigo? Y esa es la fe sobrenatural de Dios. Está la fe involuntaria o la fe con que nacemos. Por ejemplo, usted va en un tráfico, usted va manejando y usted tiene fe que cuando la verde se pone, usted va a cruzar y usted muchas veces ni mira a los lados porque usted tiene fe en la luz verde. ¿Está conmigo? Usted tiene fe que la silla donde está sentada, que tiene más de 40 años de construida, usted tiene fe que no se va a caer. ¿Quién le dijo se pudiera caer? Eso es fe involuntaria. Usted tiene fe en que el sol va a salir en la mañana. Usted tiene fe en que usted va a llegar a un supermercado y usted va a comprar la leche para el niño que usted necesita. ¿Quién le dijo? Es fe involuntaria. Pero hay una fe que tiene que ser creada y es la fe sobrenatural de Dios. ¿Con qué va a ser creada? Con la medida de fe que recibimos. Porque esa medida de fe que usted recibe tiene que desarrollarla y tiene que hacerla crecer. Usted es responsable por la medida de fe que Dios le da. Usted es responsable por lo que Dios puso un día a usted. Pero este paralítico le dijo: Señor, tú sabes que yo soy el más lento de la familia. Tú sabes que yo tengo esto. Mire, la fe es como una planta eléctrica. Yo puedo tener una planta eléctrica en este lugar, pero si yo no enciendo el switcher principal de este edificio, o de lo que le da alimentación o lo que activa la planta, yo puedo hacerle al switcher de la planta así y voy a decir: la planta no funciona. Ahora, ¿quién es el problema? ¿La luz de alrededor que fue el power que alimentó la planta eléctrica? No, la luz de alrededor o la fuerza, la electricidad del vecindario o del transformador no es la responsable de que la planta no funcione. La responsable de que la planta funcione soy yo, que tengo que hacerle así al switch y ponerlo en on. Y así mismo es la fe. Hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero nosotros estamos caminando en off y decimos: Dios no funciona, Dios se olvidó de mí, yo vengo de una familia así. Usted tiene que, la medida que Dios le dio de fe, usted tiene que desarrollarla, usted tiene que crecer. Por eso usted no viene a la iglesia para ser cristiano. Hay gente que dice: no, para ser cristiano no hay que ir a la iglesia. Claro que no, pero usted viene a la iglesia porque usted es cristiano. Porque usted sabe que cuando usted viene a este lugar, usted se activa. Cuando usted viene a este lugar, algo comienza a activarse, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la palabra que usted va a escuchar acá, no la va a escuchar en una institución benéfica. La palabra que usted escucha no la va a escuchar en el H-E-B o en el Walmart. Usted va en un lugar donde su fe es activada. Y usted tiene que trabajar en su fe para poder entonces salir de la situación de parálisis que la vida y que las circunstancias le han llevado. Y muchas veces llegamos a condicionar nuestra fe debido a las experiencias, a la desilusión, a las traiciones que hemos experimentado en el pasado. Y decimos: bueno, yo soy así, Señor. Yo nací así y así me moriré. Tú sabes, Padre, que yo soy un Dios imperfecto, que yo soy alguien imperfecto. Y Jesús no le preguntó si quería sentirse mejor. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Hay gente que viene a la iglesia simplemente porque quiere sentirse mejor, pero en el fondo no quieren ser sanos. Porque solucionar los problemas implica cambiar primero. ¿Y qué es lo que hacemos? La tendencia nuestra: que cambie fulano, que cambie mi marido, que cambie aquel, que cambie el gobierno, que cambie. No, lo primero que tiene que hacer Dios, o que lo primero que Dios permite en nuestra vida, es que nos confronta con nuestra realidad. Porque cuando tú cambias, la gente alrededor va a cambiar. Lo segundo es que ponemos excusas. Cuando estamos a la puerta del milagro, muchas cosas no suceden
Porque ponemos excusas. Señor, tú sabes que yo soy así. A mí me violaron, a mí me traicionaron. Yo soy un hombre que nunca vio prosperidad en mi hogar. Olvídate del pasado. Tienes que proyectarte a lo que Dios tiene para tu vida en el futuro y creer que aquel que comenzó la buena obra la va a completar en tu vida. Mire Juan capítulo 5 verso 4 dice: porque un ángel del desciende de vez en cuando. Entonces Jesús aprovecha el momento para cambiarle la mentalidad a este hombre. En el Antiguo Testamento, las únicas personas que recibían milagro de Dios o reposaba el Espíritu Santo eran personas específicas. Eran personas tal vez más agraciadas, personas que tenían cierta ventaja. Los lentos muchas veces no alcanzaban las bendiciones de Dios. ¿Y qué pasó? Jesús viene para romper la historia y poner una pausa en la historia y cambiarla la mentalidad religiosa de aquel entonces. Porque tal vez tú dices: pastor, en mi familia ha salido adelante, pero yo no. Y muchas veces Jesús se apareció para cambiarle y le dijo a este hombre: ¿tú quieres ser sano? Yo quiero decirle, ha llegado el tiempo de los débiles. Ha llegado el tiempo de Dios para los lentos. Ha llegado el tiempo de Dios para la gente menos agraciada. Ha llegado el tiempo de Dios para la gente que dice: yo nunca he visto un milagro, yo nunca he visto a Dios en mi vida. Dios te está dando las herramientas para entrar a tu temporada y para que puedas alcanzar eso que la vida en su injusticia no te dejó alcanzar. Tú puedas entrar por medio de la fe en Jesucristo. Por eso la palabra Betesda se traduce como casa de gracia. Porque gracia es algo que tú no mereces, pero es algo que Dios te da. Y muchas veces en la vida nos golpea tanto que nos ponemos lentos. Es como cuando usted abre una computadora, sobre todo de Microsoft. Cuando usted abre una computadora y usted comienza a abrir ventanas y ventanas y ventanas y ventanas y ventanas y ventanas, que llega el momento que su computadora se pone lenta. Y hay veces en la vida, cuando nos comienzan a ocurrir cosas en nuestra vida, comienzan a ocurrir problemas en la familia, problemas con los hijos, problemas financieros, problemas en la intimidad, problemas con esto, problemas con mi baja autoestima. Y te sientes como si tuvieras muchas ventanas abiertas en tu vida y te pones lento y tú dices: ¿por dónde empiezo, Señor? ¿Por mi matrimonio? ¿Empiezo por mis finanzas? ¿Por mi empresa? ¿Por dónde empiezo? Y nos sentimos lentos en la vida. Pero yo te digo de parte del Señor, es el tiempo en que vas a tomar ventaja para alcanzar el propósito de Dios. Si te sientes lento, desahuciado, si te sientes que a ti nunca te ha tocado la buena, te digo de parte del Señor, Dios te va a levantar y Dios va a hacer la diferencia. Pero tienes que caminar conforme al propósito de Dios. El enfermo respondió: no tengo nadie que me meta en el estanque cuando el agua está agitada mientras viene alguien más rápido que yo. Este hombre tenía toda la intención para orar, pero no podía entrar. Le hablo a personas en este día que están tratando de alcanzar, pero no logran. Están tratando de llegar. Y muchas veces la fe empieza y nuestro milagro empieza cuando nuestras excusas terminan. No te justifiques más delante de Dios diciendo: hay mucha gente que va a orar delante de Dios. Cuando oras, el diablo te hace sentir sucio. Te hacen sentir indigno de recibir de Dios. Por eso es que las cadenas no se rompen. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, tienes que entrar como un hijo. Una de las mentiras y de los secretos más guardados del infierno para la vida de la iglesia es hacerte creer que tú no mereces la bendición de Dios. Si el enemigo te hace creer y trabaja tanto tu autoestima, te dice: viste, fuiste a la iglesia, nadie te quiere, el pastor no te saludó. Mira, debieron haber tenido más cuidado contigo. Llegas a un lugar y tú dices: fíjate, mírate en el espejo, mira qué feo eres, te pareces a tu tío Ambrosio. Y comienzas y dices: ay no, pero yo soy más feo que Ambrosio. Así es como el diablo quiere verte. Si el enemigo logra tratar y destruir tu autoestima, tú vas a terminar tu vida en ciclos y saliéndote del propósito de Dios. Por eso cuando tú vienes a la presencia de Dios, tú tienes que orar como hijo, no como entenado, como primo, ni como cuñado de Dios. Hay gente que cuando viene a la presencia del Señor, comienzan a venirle todos los errores que cometiste en la vida. ¿Para qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita.
La iglesia no son para los hipócritas, son para gente buena, gente que han logrado cambiar tu vida, pero tú no has podido. Viste como tú has tratado de cambiar y eres un desastre. Mírate en el espejo. Y tú dices, yo creo que sí. Te vas de la iglesia, te vas del propósito de Dios, te vas del destino que Dios tiene en tu vida, porque el secreto más guardado del infierno para tu vida es hacerte creer que tú no mereces lo que Dios tiene para ti. Te dice, vete de la iglesia, eres un hipócrita. Pero los hijos dicen, Señor, gracias, porque no depende de mí, depende de ti. Depende de tu gracia, de tu amor. Hoy voy a entrar a mi Bethesda, a la casa de gracia. Entonces, si el enemigo te hace creer, vas a vivir tu vida siempre sintiéndote que estás endeudado con Dios. Y la gente endeudada no puede hablar de bendición. La gente endeudada no puede hablar de sueños. Los endeudados no pueden soñar con ir a Cancún ni ir a viajar al mundo. Endeudados están enfocados en pagar su deuda porque tienen una deuda con alguien. Y hay mucha gente y muchos hijos de Dios que se sienten endeudados con Dios. Y el Señor te dice, levántate porque tengo mayores cosas para ti. No te sientas endeudado. Soy tu Padre. Levántate porque 7 veces cae el justo y el Señor le levantará. Nadie me ha metido nunca al agua. Pobrecito de mí. Soy un desastre. Cuando Jesús se acerca a Él va a alimentar su autoestima. Cuando tú escuches voces en tu vida que te dicen, mira, eres un pecador, eres un desastre, vete de la iglesia, nadie te ama. Usted puede estar seguro que no es Dios el que le está hablando. Usted puede estar convencido de que Dios no es el que le está hablando. Porque Dios te dice, te caíste, levántate otra vez, te limpio, te santifico, arrepiéntete porque tengo camino largo para tu vida. No es que Dios no confronta con nuestro pecado, Dios te confronta con tu condición, pero te dice, no hables de deudas ahora, siéntate a la mesa a comer. Por eso la palabra del Señor dice, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Jesús le dijo, ustedes oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y después, perdona nuestras deudas. Oiga, cualquiera diría, no, Jesús se equivocó, primero sí, perdona las deudas y después me das el pan. Pero Jesús no dijo así, dice, perdona nuestras deudas. Pero primero siéntate a la mesa. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que el enemigo le hace sentir indigno, se para de la mesa y se va. Y cuando Él logra que tú te pares de la mesa y te vayas del propósito de Dios, después te vas a sentir culpable y te vas a seguir como el cerdo está en el lodo, así vas a seguir ensuciándote y ensuciándote más. Si le has fallado al Señor, levántate porque el Señor te está diciendo, sí, es para los lentos, es para los sucios, es para la gente que se sienta incomprendida y la gente que se sienta que no merece. Para eso, ven, siéntate a la mesa, después hablemos de deudas. Y cuando tú comes, la palabra es espíritu y es vida, y es la palabra la que sana, la que restaura, la que levanta y la que le cambia el destino a la gente. Nunca más tenga mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima no te deja ser conquistador. En la vida eres dos cosas, o conquistador o mentalidad de víctima. Pero el que tiene mentalidad de víctima se siente que siempre está endeudada con Dios. Pero la persona que es conquistadora dice, en Dios haremos proezas. Mi pasado fue terrible, pero hoy Dios está haciendo cosas diferentes en mi vida. No me voy a salir del propósito. ¿A dónde iremos que tenga palabras de vida eterna? Amén. Por eso aléjate de las personas que siempre les gusta hacer drama en su vida. Hay gente que siempre, su vida es un drama. Y si tú no te alejas de gente que se siente drama, que siempre está haciendo drama en su vida, que nadie la quiere, que nadie la ama, si tú no te alejas de esa gente, tú vas a participar en el drama de ellos y te vas a convertir en su actor. Aléjate de esa gente. Tienes que sacar de tu vida ese tipo de gente. Jesús no cargó al paralítico. Miren lo que pasa acá. Termino con esto en esta mañana. Los milagros comienzan primero con un cambio en nosotros. Segundo, los milagros comienzan cuando sacamos las excusas. Y lo tercero, los milagros comienzan como cuando damos un pequeño paso de fe. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Lo único que Dios te pide es que creas, que le creas a Él. En estos días escuchaba el testimonio de una periodista de Telemundo en Miami.
Esta periodista es cristiana, nacida de nuevo, una mujer de Dios. Y ella daba el testimonio que cuando ella se convirtió hacía 8 años, dice que su esposo fue el primer enemigo de ella cuando ella se convirtió a Cristo. Comenzó a ir a una iglesia allá en Miami y contaba a ella que toda su vida se convirtió en un caos. Su esposo era el primero que la criticaba, le decía fanática, loca, no quería saber nada de ella, siendo ella periodista de Telemundo, una mujer conocida, súper conocida en el área de Miami. Cuando ella conoció a Cristo, dice que Dios le dijo: comienza a orar por tu familia y por tu esposo. Y dice que ella comenzó a creer que su esposo iba a venir a los pies de Cristo. Y ella levantaba sus manos, comenzaba a adorar al Señor y decía: Señor, un día mi esposo va a venir a esta casa. Y dice que ella, todas las veces que ella servía en la iglesia, miraba hacia atrás a ver si su esposo venía. Pero ella tuvo una definición de cómo su esposo iba a venir vestido ese día. Ella se imaginaba a su esposo con un traje de cuadros, unos zapatos de un color, el pantalón de un color específico y una camisa específica. Y dice que ella comenzó a orar así, imaginándose a su esposo así: Señor, mi esposo regresa a Cristo. Mi esposo va a tener la experiencia que yo tuve. Mi esposo no será mi enemigo. Mi esposo será alguien que servirá conmigo en la iglesia. Dice que pasaron algunos años y ella seguía orando así. Y un día, cuando miró hacia atrás, estaba su esposo sentado en la última fila con la misma ropa que ella lo había visto cuando oraba por él. Y yo me acordé que en estos días hemos estado enseñando a la iglesia que la antesala de la fe es la imaginación. Tú no puedes orar porque Dios haga algo en tu vida imaginándote el caos que tienes en tu vida. Porque si no, vas a orar tu miseria, tu problema, tu caos y tu crisis. Cuando tú ores, tú tienes que visualizar en el espíritu como mismo visualizó a Abraham. Dios tuvo que sacar a Abraham de una tienda maloliente y decirle: por favor, Abra, sale un momentico afuera y cuenta las estrellas. Y Abraham salió medio así y comenzó a contar: Señor, yo no puedo contar esto es demasiado. Dijo: Abraham, así será tu generación. Y Dios quiere decirte en este momento: sale de la tienda. Deja de estar paralizado por el caos en que estás. No sigas orando más tus miserias, ni sigas pidiéndole más: Señor, mi hijo es drogadicto, se va para el infierno. No, mi hijo no es drogadicto, no se va para el infierno. Mi hijo es un hombre de Dios que se va a levantar generaciones, va a bendecir multitud de jóvenes, va a levantar multitudes de gente a tu alrededor. Comienza a mirarlo como Dios lo mira, no como el infierno lo ve. Juan 5:8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero mire la atención acá. Jesús le da 3 instrucciones: levántate, toma tu lecho y anda. Pero el siguiente versículo dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero no dijo que se levantó. Porque ¿qué pasa? Era obvio que se había levantado, porque Jesús le da instrucciones. Le dijo: levántate. Si tú te levantas, vas a poder tener la autoridad y la fuerza para tomar tu cama. Y si tú tienes tu cama, tendrás un testimonio y vas a caminar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no puede hacer cosas por ti que solamente tú puedes hacer. Muchos de nosotros estamos esperando a que Dios haga el milagro en nuestra vida y oramos: Señor, un día, yo sé que un día yo voy a tener mi empresa. Pero el Señor te dice: levántate. Yo sé que un día, Señor, tú me vas a dar la capacidad de abrir mi propio negocio. Yo sé que un día tú me vas a dar la capacidad de ver a mis hijos libres, a mi esposo buscando al Señor. El Señor te dice: levántate a orar por ellos. Levántate a clamar por ellos. Levántate a visualizarlos en el espíritu. Deja de tener oraciones religiosas. Deja de orar como ora la mayoría. Deja de cambiar tu llanto en lamento. Cambia tu lamento en baile. Jesús no lo cargó. Me llama la atención acá que Jesús no le dijo: a ver, pobrecito tú, pobrecito muchachito, tú eres el niño de casa, tú fuiste violado, a ti te despreciaron, yo te voy a levantar, a ver. No.
Jesús no lo levantó. Jesús le dijo: levántate. Porque él sabía que si él se levantaba, el resto del milagro iba a suceder. Entonces hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que hacerlas. Dios no la va a hacer por ti. Hay cosas en tu vida que tú tienes que dar pasos de fe. Hay personas que están en ambientes difíciles, ambientes duros. Te han obligado a mentir en tu trabajo y tú has mentido. Te han obligado a alterar números en tu trabajo y tú lo has hecho. Y Dios te dice: levántate. Te han obligado a decir malas palabras y te has contaminado con las palabras que otros están diciendo. Y tú todavía diciendo: un día Dios hará conmigo esto. En estos días un joven se me acercaba y me dice: pastor, en mi oficina, yo estaba en mi centro de trabajo, en mi buró, y entra una mujer. Y esa mujer empieza a enamorarme. Yo soy un hombre casado. Comienza a decirme palabras para seducirme. Este joven me dice: lo primero que me vino a la mente fue la persona de Jesús. Traje a mi mente, en otras palabras, cómo pecaría yo contra Dios y haría este grande mal y pecaría contra Dios. Y lo segundo que vino a mi imagen fue su persona. Me dice: su persona, cuando usted predica desde el altar. Yo no quería desilusionarlo ni defraudarlo a usted, porque la palabra que usted nos da desde el altar es una palabra que me confronta y una palabra que me levanta. Y yo me levanté ese día del buró, salí por la puerta y dejé a la mujer sentada en el lugar y me fui, huí. Y yo le dije: estás preparado para tu milagro. Tú no fuiste diseñado para estar en el lecho. Tú fuiste diseñado para cargar tu lecho. El lecho significa, cuando estás en el lecho, significa tu pasado. Cuando estás en el lecho significa que estás reposando sobre tus desilusiones. Estar sobre el lecho significa estar viviendo sobre tus experiencias pasadas. Yo me imagino que ese lecho hasta olía mal. Era tantos años, 38 años. Lávalo, cámbialo. Se orinaba ahí arriba, porque las personas paralíticas muchas veces no tienen control del esfínter. Se orinaba. Imagínese el caos que tenía ese hombre, 38 años. Y el Señor le dice: levántate hasta donde puedas. Toma tu lecho. Al parecer el hombre tenía la capacidad de levantarse, lo que no podía era caminar. Pero el lecho significa tus experiencias pasadas. Y tú le estás pidiendo al Señor que borre tu pasado, que te saque de tu realidad presente, que representa todo lo que viviste en el pasado. Y el Señor te dice: levántate. Levántate, porque hasta que no te levantas. Y cuando él se levantó, dice, fue sano, tomó su lecho y anduvo. Porque una cosa es estar sobre el lecho que representa tu pasado, y otra cosa es cargar el lecho como mi bandera de que Dios me libró de mi pasado, y Dios me levantó de mi pasado, y Dios cambió mi destino. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios que cambia y que me entra nuevas temporadas. Hay personas aquí que están por entrar a su pronta y a su próxima temporada, pero el Señor te dice: levántate. Levántate ya, levántate ya. El Señor te está diciendo: no te sientas culpable por el pasado. Hay gente que está derrotado por dentro y acostado por fuera, porque el que está derrotado por dentro no se puede parar. Hay gente aquí que está diciendo: yo creo en Dios, yo sé que un día, y el Señor te dice: no más de un día. Hoy es tu día en que te vas a levantar y vas a ver mi gloria. Levántate. Deja de poner excusas. Es que me hicieron, es que no pongas más excusas. Levántate. 38 años enfermos. Él mismo había perdido la fe en él mismo, en Dios, en todo. Su pasado y su condición lo habían golpeado demasiado como para creer en un milagro. Todo lo que había visto lo había golpeado demasiado para creer en nueva temporada. Eran 38 años, su mentalidad estaba fija. Era lo que siempre había hecho, lo que siempre había vivido. Pero un día, diga conmigo, pero un día, diga otra vez, pero un día encontró a Jesús. Pero un día se encontró y eso le cambió la vida. Ay, yo le hablo a personas que están aquí, que han tenido experiencias malas en otras iglesias,
experiencias de manipulaciones, experiencias de traiciones, desilusiones. Y tú dices, no, ya yo me sé, es lo mismo. Es lo mismo. Yo quiero decirte, tú no puedes entrar a esta iglesia pensando que va a ser lo mismo. Tú, si estás en esta casa, lo que vas a entrar es sintiendo, Dios me entra a una nueva temporada. Un lugar imperfecto, pero es una nueva temporada para mi vida. Temporada de lo sobrenatural. Temporada de que voy a comenzar a alcanzar nuevas cosas de Dios para mí. Cuando tú obedeces la voz de Dios. Miren, mis amados, vivimos tiempos tan difíciles y tan inesperados que cualquier cosa nos puede cambiar la historia. Aquí esta semana, en el 29-20, hubo 2 accidentes, uno detrás de otros. Estábamos en la oficina, sentíamos los helicópteros bajar, recoger la gente. Hubo muertos aquí a menos de 300 metros de este lugar. Muertos. Cuando ya me iba, me llama mi yerno, hubo otro. Ahora otra ambulancia, otros nuevos muertitos. Que la vida nos está moviendo a una velocidad tan rápido que estamos expuestos a tantos peligros, que lo que cubre y lo que nos guarda y nos preserva del peligro es la obediencia a Dios. Cuando usted vive una vida sujeta a la palabra, Dios te guarda. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Con él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Alguien tiene que tomar esta palabra. Déjate de orar tus miserias. Déjate de orar tus llantos. Déjate de orar tu condición real. Ora tu destino profético. Ora lo que Dios ha hablado de ti. Ora lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Hay pastores que hace muchos años y no lo he visto. Pues si estás en ese lugar va a haber una aceleración en todo. Pero defínete y levántate. Levántate en el nombre del Señor. Alguien tiene que ponerse de pie físicamente y decir, yo hoy agarro mi milagro. Yo tomo lo que Dios tiene para mi vida. Yo tomo lo que Dios me ha prometido. Me levanto. Yo me levanto y Dios hace el resto. Si el hijo pródigo no se levanta, no, el padre no corre hacia él. Él se levantó. Tú tienes que levantarte en esta mañana. Hay gente que tiene que comenzar a preparar sus nuevos documentos para su nuevo negocio que va a abrir. Pero prepárate, levántate. Hay gente que tiene que tratar a su marido, a su esposa, a su mujer y a su esposo como un hombre de Dios, aunque sea un borracho. Usted le va a decir, levántate mi príncipe, aquí está tu esposa, con desayunitos, huevos revueltos, choricitos. Él va a decir, está loca. ¿Y esto qué pasó? Le vas a decir, es que antes de que tú cambies, cambié yo. Entonces va a decir, y esta mujer se volvió loca. ¿A dónde está yendo? ¿Qué pasó? Ah, parece que intimidad con Dios te están haciendo ¿cómo? Te están lavando el coco, un coco wash. Te están lavando el coco, pero yo quiero que me laven el coco también porque yo tengo mucha miseria arriba. Invítame contigo. Diga conmigo, la obediencia le cambia el rumbo a la gente. Cambia tú, cambia tú. No esperes que tu iglesia cambie, cambia tú. No esperes que la gente cambie alrededor, cambia tú. Déjate de excusas y da un paso de fe, obedece. Hay cosas en la vida, termino con esto, hay cosas en la vida en las que tenemos que aprender a decir no para ver lo que Dios tiene para nosotros. Hace unos años hicieron un estudio en la universidad de, no me recuerdo el nombre de la universidad, si fue de Hanford, Transform. Hicieron este estudio con 30 alumnos. Y esos 30 alumnos eran niños de primer grado o de preescolar. Tomaron a estos niños y el maestro se puso en pie y le dijo, yo voy a salir por 15 minutos de este aula, pero los niños que no se coman estos dulces que yo he puesto acá, cuando yo regrese les voy a dar la caja completa de dulces o caramelos. Y dice que la maestra salió, ya habían firmado un convenio con los padres de que por 30 años se iba a seguir la vida de esos niños. Y dice que salió la maestra y al regresar lo que quedaba eran 3 caramelos nada más, 3 dulces.
La mayoría de los niños se lo habían comido. Pero los niños que no se comieron el caramelo o el dulce y los niños que se comieron el caramelo, recuerde, fue un estudio que demoró 30 años. A esos niños se les siguió el transcurso de su historia, el transcurso de todo su desenvolvimiento como estudiante, como adolescente, como universitario, como persona hasta los 30 años. Y la sorpresa de los que estaban a cargo de estas estadísticas y de este estudio es que los niños que no comieron el caramelo y dijeron no, esos niños a lo largo de los 30 años fueron aquellos que pudieron lograr más éxitos en su vida, pudieron convertirse en empresarios, pudieron revertir situaciones de dificultad que enfrentaron en su vida de una manera más fácil y más poderosa. Pudieron llegar a graduarse de la universidad, muchos de ellos, y los que no lo hicieron pudieron alcanzar un estatus en la vida de clase media alta. Pero dice que interesantemente los niños que se comieron el caramelo o el dulce, muchos de ellos terminaron en prisión o tuvieron que vivir temporadas en prisión, se hicieron adictos a drogas, se quedaron atrapados en su historia y se quedaron batallando con situaciones difíciles que le dejaron atascado en su vida. ¿Qué nos enseña eso en la vida espiritual? Que cuando usted dice no, a donde la mayoría de la gente dice sí, usted está marcando su territorio y usted está cerrándole puertas y usted está demostrándole al Señor y al cielo de que Dios es el Señor de su vida, de que usted tiene dominio propio, que usted no es movido por las circunstancias, usted mueve las circunstancias. Y el punto es, se hizo un estudio realmente hace poco, hicieron un estudio, dice que la gente más infiel en el mundo y la gente más inconstante en el mundo son gente que se dice tener una fe. Me llamó la atención de esto. Comencé a meter una fe, no importa en qué, pero la gente que habla de fe, de un Dios, son la gente más inconstante y menos fieles. Y eso me da una señal de que hay mucha gente que se contenta con religión y no con una relación personal con Jesús. Porque todo aquel que tiene una relación personal con Jesús no es infiel, no es inconstante, no es perecedero. Todo aquel que tenga una relación personal con Jesús aprende, se agarra los pantalones bien, se agarra las faldas bien y dice: yo estoy entre ellos, pero yo no soy de ellos. Mi padre sería un mujeriego, pero yo no soy un mujeriego. Mi abuelo fue un adúltero, pero yo no soy un adúltero. Mi abuelo se dejó seducir por la droga, por el alcohol, pero yo no me dejo seducir, porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Alguien en esta mañana tiene que decir: yo me levanto en este día, yo me levanto contra toda circunstancia. Diga conmigo: levántate. Porque tu testimonio va a ser, sí, el diablo te va a decir: mira, tú no tienes para ir a la iglesia, tú no tienes moral, porque tú eras esto. Y tú vas a decir: era, pero ahora mi lecho se ha convertido en una bandera. Ya yo no reposo sobre el lecho del pecado, ahora reposo sobre el lecho de mi testimonio, porque lo llevo en la mano, lo cargo en la mano. En estos días he hablado con algunos empresarios de la iglesia y ellos me han dicho cómo comenzaron su negocio. Comenzaron dando pasos de fe. Comenzaron dando pasos de fe. Hace unos meses visitaba a uno en su casa y él me decía: pastor, nosotros éramos pobres, llegamos a este país sin papeles, sin nada, pero comenzamos a honrar al Señor y aprendimos a darle al Señor lo primero, y ahora estamos manejando negocios millonarios gracias a lo que Dios ha hecho en nosotros, no por nosotros, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. Y yo me maravillaba porque eran gente hispana como nosotros, sin papeles. Dios comenzó a añadirles a ellos y manejan millones de dólares hoy. ¿Por qué? ¿De qué se trata eso? Se trata de aprender a levantarse en medio de las circunstancias en la vida y creer que la prueba de hoy es la catapulta para la bendición de mañana. Es la catapulta para lo que voy a hacer, porque yo camino con la gracia. Alguien esta mañana tiene que decir:
Yo camino en Bethesda. Yo camino mi casa es casa de gracia. Mi casa es casa de bendición. Mi casa es casa de prosperidad. Es casa de promesa. ¿Que es difícil? Sí, cuesta horrores serle fiel a Dios. Cuesta horrores decirle que no al pecado. Cuesta horrores. Pero la mayoría le dice yes. Y están destruidos. Pero cuando usted le dice no, en mi familia no se repetirá la misma historia. Yo solo sé que soy su hijo.